Pues muy buenas noches a todos, 7:05 de la noche, hoy 12 de junio del 2025. Es un día muy especial porque hoy vamos a tener la participación de una persona muy interesante, lo considero hoy en día uno de mis amigos, a Leonardo, el cual tuvimos la oportunidad, uno, conocerlo primeramente en agosto del año pasado, cuando fue la presentación del proyecto Healthy Home oficial en México, y después tuvimos la oportunidad de estar con él en un viaje en el Caribe, en Cancún, donde parte de las iniciativas de Healthy Home es poder ir sobre los rangos y poder llegar a estos premios. Y lo conocimos de una forma muy personal, muy íntima, platicándonos cosas que la verdad la piel se pone de gallina y pues todo lo que ha sucedido, porque al fin y al cabo es un amigo nómada, porque él es de origen brasileño, vino a México, se fue a Estados Unidos, porque el objetivo principal era perseguir el sueño en Estados Unidos, no quedarse en México, pero en esa transición pues hubo muchas coincidencias que a él le gustan, que jugar fútbol a nivel a muy alto rendimiento y después se fue y bueno, muchas cosas que nos van a platicar nuestro buen amigo Leonardo, que espero que también sea amigo de todos ustedes. Así es que más que empezar, pues antes que nada, gracias Leo por estar con nosotros. Agradezco que te hayas dado un tiempo porque al fin y al cabo tienes una agenda complicada, eres empresario, vives en Utah. Cuéntanos un poquito, Leo. Gracias, Mario, y gracias por los que están con nosotros. Aquí ya traje mi cafecito decaf, asegurarnos de que dormimos hoy en la noche, pero no, muy contento de estar aquí y la verdad es que con Healthy Home siempre se siente entre familia. Creo que tenemos un objetivo todos muy especial, que es el poder sentirnos saludables y yo la verdad me cansé de ser tolerante con los dolores que yo cargaba, ¿no? Desde una carrera a una temprana edad en el fútbol y después un pasaje serio por el ejército americano, pues uno aprende a ser resiliente con sus propios dolores y los va cargando, ¿no? Y condicionándose a eso, pero STEM Active ha dado un segundo suspiro, un segundo aire y la verdad es que es una emoción muy grande poder mantenerme activo haciendo las cosas que amo y que principalmente son el estar con mis hijos, ser papá pues jugar fútbol, ¿no? Y principalmente jugar contra jóvenes y mostrarles de qué lado masca la iguana, ¿no? Como dicen en la Ciudad de México. Muy bien, Leo. Toquemos un poquito, ¿qué edad tienes? Hoy tengo 41 años de edad. Ajá. Ya Un llegué al cuarto pequeño piso. muchacho de 41 años. Cuando tú te dedicas al alto rendimiento, si no mal recuerdo, jugabas en Atlante, aquí en México. Es correcto, estuve en segunda división del Atlante entrenando con el profesor Guadalupe Cruz cuando ganaron con Potros y Tácuaro el torneo de segundas divisiones. Ujú. Ok, jugar fútbol a muy alto rendimiento implica siempre lesiones muy importantes, fascitis, a veces las rodillas, fracturas, luxaciones, y no nada más en la parte baja, sino también luego en hombros, cabeza y muchas cosas. ¿Cómo terminó esa carrera profesional en cuestión de lesiones y cómo te las curabas en ese momento? Esa es una buena pregunta, Mario. Creo que una de las cosas que sufrimos muchos de los jugadores de fútbol que compiten en segundas divisiones, pero no necesariamente llegan a esa primera división, es que uno va sufriendo lesiones y las va más que nada parchando, ¿no? O sea, vas poniendo curitas, pero nunca realmente tienes el tiempo de poder asegurarte de que la lesión se haya curado, se haya regenerado de manera natural. Eh, Ocurre que a veces te toca ir a un fisio donde te inyectan cortisona a una articulación que al final del día simplemente es otra curita más, ¿no? Entonces, mi pasaje por el fútbol sí fue lleno de lesiones donde uno se vendaba más duro o se doble vendaba, pero nunca hubo ese proceso que ves con jugadores de primera división donde están en tinas frías, están en ciertos tratamientos especializados para reducir inflamación y aumentar lo que es la reparación del tejido, del hueso, ¿no? Lo que sea que se hayan lesionado. Entonces salgo yo del fútbol ya con lesiones muy fuertes, ¿no?
vengo a Estados Unidos a jugar para una universidad después de estar con el Atlante. Se me presentó, mandamos videos acá y me ofrecieron una beca. Y al llegar aquí uno ya llega un poquito, como dicen en el fútbol, tocado, ¿no? Traía dolorcitos de espalda, dolor de menisco, las rodillas, los tobillos sí los tenía débiles. Y llegas a Estados Unidos a jugar a fútbol sintético. Y desafortunadamente la falta de educación que yo tenía 20 años atrás, 25 años atrás en ese ambiente es que jamás debí de haber usado los zapatos con tacos, ¿no? Y ojalá hubiera usado más de los zapatos dedicados a ese tipo de superficie y no lo hice. Me acabo rompiendo el tobillo de una manera asquerosa en una jugada muy rápida con cambio de dirección, donde el tobillo quedó plantado y el cuerpo giró. Y al año de eso, tuve la falta de, en mi primer partido de regreso, al tocar mi primera pelota y poner la rodilla al piso, tuve el rompimiento de ligamentos cruzados, meniscos y el ligamento lateral, ¿no? El medial lateral, ¿no? Y entonces, rápidamente, con dos lesiones, una tras otra, ve que el fútbol ya se iba de los pies, ¿no? Más bien hablando. Cuando tú juegas profesional en unas divisiones inferiores es cuando te curtes, le digo yo, a patadas, porque todo el mundo quiere llegar a un nivel de profesionalismo, porque cuando llegas a Ujú. la primera división, pues te tratan diferente, aunque sí existen las lesiones, pero diferente, porque todo el mundo aspira a la primera división. Entonces te pegan, te lastiman y es muy compleja la recuperación. Tú llegas a jugar a Estados Unidos y con estas mismas lesiones. Leo, ¿sigues por ahí? Sí, ¿están ustedes escuchando? Sí, creo que se le cayó a Leo la señal. Bueno, Ahorita voy mientras a se va entrar. recuperando la... Ah, ok. Me voy a Cuando conectar te directo al comentaba, internet. Quería hacer. Ajá. Ahora sí. ¿estás por ahí? Perfecto. Cuando tú Aquí estás ando. evidentemente en ese tipo de riesgos, porque termina siendo riesgo en la pasión, y te terminas yendo a Estados Unidos lesionado, empiezas a jugar fútbol, ¿en qué momento es cuando conoces STEM Active? Porque tengo entendido que por ahí Buena pregunta. Antonio STEM Active. empiezan. Sí, sí, sí. Buena pregunta. STEM Active en mi vida empezó hace más o menos 3 años. La empresa tiene 2 años de existencia, 2 años y medio. Fueron 6 meses previos donde STEM Active venía como una muestra del doctor, formulador Christian DePro, cuando llega ahí a un banco de inversiones donde habían unos empresarios ya empezando la idea de Healthy Home y habían productos que probar. Y por ser amigo de Antonio, el vicepresidente de la empresa y uno de los fundadores, pues jugábamos fútbol juntos. Yo me había voluntariado a simplemente ser el que hacía los cambios, ¿no? El entrenador, digamos. Y fue el probar el producto que me empezó a crear un poco más de predisposición, me creó un sentimiento de bienestar muy grande y de descanso después de los entrenamientos y ya me lleva que prácticamente ya empiezo a pisar a las canchas en vez de simplemente hacer los cambios. Eh, Regresando un poquito a lo del fútbol, llego a la universidad, me lesiono, me recupero de esa última lesión de la rodilla y acabo entrando al ejército americano. Entonces hubo un divorcio del fútbol de 10 años y un compacto de lesiones durante esos tiempos que me hace llegar a los 33 años pesando más o menos 130 kilos, tomando diferentes medicamentos para la salud mental, para el tratamiento de nervios, de articulaciones y un abuso corporal sin motivación alguna de salirse de ese hoyo, ¿no? Entonces, fue una trayectoria muy depresiva, muy llena de dolor y de frustración de no poder tener actividades físicas, ver a los hijos ya llegando a una adolescencia y uno sintiéndose incompetente como padre porque no sentía que iba a ser una persona muy activa en la vida de ellos. Ahí es cuando llega STEM Active, ¿no? O sea, 3 años atrás
inmediatamente se siente un efecto muy positivo. Eh, Sentía, como les digo, cosas como plantar fascitis, no creo que se dice en español. Eh, Esos dolorcitos de las mañanas de repente ya se empezaron a ir. Los dolorcitos de artritis durante el invierno también, que eran bien duros, como que también más o menos se fueron yendo. Pero lo que más noté en ese proceso de ser un conejito de la India ahí para los fundadores de Healthy Home fue la predisposición mental, un aumento en el proceso cognitivo. Ya yo mezclaba mucho mi portugués con mi español y el inglés y como que ya no me importaba. Pero es impresionante para mí que las células madres tienen una capacidad para reparar los tejidos, ¿no? De nuestro cuerpo, no importa qué tipo de célula sea, pero también dentro de nuestra capacidad cerebral he sentido un funcionamiento muy grande, es principalmente cuando se trata de recordar palabras, cuando se trata de tener temas profundos donde uno puede pues hablar de una manera más inteligente. He disfrutado de una predisposición de querer ser más activo, ¿no? Y creo que ahí fue un gran cambio para mí, el poder dormir mejor y despertar con ganas de perseguir la chuleta, ¿no? Cuando estás en el tema del deporte, entran muchos temas de dolores físicos, que al fin y al cabo los vas recuperando. Comentabas que tenías cierta cantidad de fracturas y estas pues se van curando con el transcurso del tiempo y el Stem Active te da la oportunidad de que esa recuperación sea más rápida. ¿Tomabas el Stem Active durante el proceso de las operaciones o fue después o cómo fue o tomaste dentro de unas operaciones no conocías el Stem? ¿Cuáles han sido esos procesos? Hubo una operación nada más que me hice donde estaba tomando el STEM Active, tiene 3 años casi, fue luego al principio. Los tejidos de mi tobillo, el colchoncito, digamos, que queda entre la tibia y la peroné junto con los huesos del tobillo, ya no existían y entonces pegaba mucho el hueso con hueso y causaba unas inflamaciones y dolores muy fuertes cuando jugaba yo con zapatos de fútbol. Eh, la operación ahí consistió en que el doctor perforó el hueso en muchos hoyitos para hacer que el hueso sangrara y que solito creara una nueva capa como un colchoncito nuevo, ¿no? Con ese tipo de cicatriz. Eh, Hice esa operación 2 veces, una en el tobillo izquierdo, una en el derecho. Eh, la recuperación del izquierdo, más o menos tardé en caminar unos 5 meses. Te piden que no apoyes los pies por 3 meses, 90 días cuando tienes esa operación para que se solidifique bien esa nueva cicatriz, ¿no? Con tomar el STEM Active desde el principio de esa operación del tobillo derecho, yo ya estaba sintiéndome, ya podía mover mi tobillo sin miedo. No quise arriesgar el salir de los 3 meses porque era orden del doctor, pero sí me sentí muy confiante a la hora de empezar las terapias, donde sentía mucha más fuerza en el contacto con el pie, al empezar a poner peso, en el hacer los brincos, los cambios de dirección. Eh, Fue una experiencia muy diferente la que sentí en el derecho que la que sentí en el izquierdo. Entonces, sí, puedo decir, y ha sido mi experiencia también con este tour que hicimos en México, que hay muchos doctores cirujanos que ven el STEM Active como un complemento muy fuerte a la operación, principalmente si lo empiezan a tomar mucho antes de la operación, para ya tener las células madres optimizando áreas del cuerpo que necesitan esa regeneración. Y bueno, ya que ocurre la cirugía, pues es inevitable, ¿no? Las células madres van a ir a esa área que el cuerpo reconoce como cambiante y es mi creer y mi sentir de que sí acelera mucho el proceso regenerativo de cualquier tipo de operación. Cuando estamos hablando del tema del físico y tocaste un tema muy importante que es el tema mental. Ujú. Recuerdo cuando estuvimos un poquito más platicando ahí en Cancún, pues nos platicabas qué hacías en el ejército, ¿no? Yo no sé si se pueda platicar acá, ya sé que eres una persona que estás retirada del ejército, pero sí me gustaría que la gente que te está escuchando, para que entienda un poquito el tema del proceso
por el cual estabas tú pasando en ese proceso mental y cómo llegó el estrés a tal grado por tu actividad que hacías en el ejército de los Estados Unidos y hacia dónde te aventó STEM Active y sus productos de Healthy Home para que tuvieras esa paz mental que el ejército te quitó. No sé Sí, si sí, quieras contar un poquito de eso. claro. Sí, o sea, la cosa del ejército es que el momento en que uno entra al ejército y pasa por ese proceso que le dicen el boot camp, ¿no? Son los entrenamientos básicos de combate. Esa es la conversión de la persona civil a ser una persona militar. Y cuando ese proceso ocurre, ciertas cositas en el cerebro ocurren. Uno se desensitiza de la humanidad que tiene uno adentro. La empatía se va por el hoyo y no es que sea algo malo, sino que necesitas que un ser humano responda de esa manera al ir a guerra, ¿no? Entonces, los sargentos, el proceso, esa es su función, es ayudar a que las personas se desconecten un poco de su humanidad y que tengan la habilidad de, si es necesario, jalar el gatillo, ¿no? Del arma que estén usando en combate. Entonces ya entra uno al ejército y pasa por ese proceso y regresa a casa muy diferente. Mi esposa mismo notaba esa diferencia cuando yo regreso y pues se le hizo difícil al principio. Bueno, nunca fue fácil, de hecho nunca adaptó a eso, pero fue la constante batalla de nuestro matrimonio y nuestro hogar que yo pudiera apagar ese switch militar, ¿no? Um, Va uno a misiones diferentes a otros países y aún ocurre más grande una desasociación con el hogar porque te encuentras en un lugar tratando de sobrevivir y acabas dependiendo del grupo o amigos o soldados que están contigo por tu propia seguridad. Me tocó viajes a África, me tocó diferentes tipos de misiones, donde a pesar de que uno trabajaba desde aquí, pues estaba involucrado en conflictos con el exterior. Y tanto estando allá en África como estando aquí, al final del día uno tiene la meta de llegar a casa y entonces siempre está súper vigilante, siempre estás paranoico, siempre estás cuestionando a la gente que se te acerca como nuevas personas en tu vida y prefieres estar solo, ¿no? Lo que uno pierde cuando sale del ejército es su identidad y su propósito. Se quita uno el uniforme, inmediatamente es típico del soldado americano de sentirse solo, no tener comunidad y pues se vuelven depresivos, ansiosos, paranoicos y 22 soldados cometen suicidio anualmente, diario aquí en Estados Unidos. Es un número absurdo, quizá ya estamos al 18, 20, pero sin embargo es un número exagerado de personas que desafortunadamente se quitan la vida porque no logran reintegrarse con la sociedad, no encuentran identidad y no encuentran propósito o comunidad. Entonces, cuando ves a Healthy Home en mi vida, claro, el producto es fenomenal. Eh, Creo muchísimo en el producto, tanto para mí como familiares que he visto que sufrían de psoriasis o mi esposa que sufría de depresión postparto. Pero en mí, en lo personal, era muy difícil querer hacer algo, no tenía yo comunidad. En algún momento llegué a contemplar suicidio, donde pues sí se probó el barril de una pistola en la boca y fue un proceso interesante donde eh, tuve ciertas consideraciones y de repente desapareció la policía y me lograron desescalar de donde yo estaba mentalmente, ¿no? Pero son realidades, ¿no? O sea, no me da a mí vergüenza decir que estuve cerca de ese suicidio porque son muchos los soldados que pasan por eso y me ha dado mucho contexto y perspectiva para ayudar a otros con esa experiencia, ¿no? Eh, ¿Qué hace este Active qué hace Healthy Home por mí? Lo primero que me dio fue esa predisposición, como les digo, un deseo de cuidar del primer ser humano que me regaló Dios, que soy yo. Empecé a enfocarme más en mi salud. No sé por qué, pero de repente uno ya empieza a considerar los hábitos, empieza a considerar la familia de uno y poco a poco Healthy Home fue creando ese sentido de identidad, el sentido de propósito de querer compartir salud y más grande que eso también es la comunidad que se ha creado, ¿no? Estamos aquí
hoy hablando en español. Es una comunidad que siempre que nos vemos, Mario, Sergio, los que hemos estado juntos ahí en Cancún o en la Ciudad de México, pues hay un sentimiento de hermandad y de familia y eso para mí ha sido parte esencial de por qué nosotros, pues ahora sí que nos ponemos al lado con Healthy Home y representamos con mucho orgullo, ¿no? No, y de verdad cuando platicas este tipo de testimonios, Leo, eh, tomar esa decisión de, no quiero tomarlo porque como esto se sube a YouTube, compusiste ponerte ahora sí como dicen, el fierro en la boca y Mm, decidir hacer este paso y por muchas cosas no hacerlo y empezar ese proceso de sanación, porque es un proceso de sanación interna. ujú. ¿Siempre estuvo acompañándose contigo STEM Active o cómo estuvo ese proceso ahí cuando dices, creo que esto es lo más bajo que he caído por mis lesiones, por mi matrimonio, por no poder salir adelante por el tema del ejército, por lo que viví en el ejército y muchas cosas que no estaban a tu mano? No quiere decir que no dependían de ti, sino eran cosas externas que llegaban a ti y te pegaban a ti y por eso Mm. la cabeza se fue para el otro lado. ¿En qué momento es cuando STEM Active ya empieza a decirte, hey, tienes que estar aquí? Eh, eh, el momento en que me despierto diario. Yo sé que cuando tomo STEM Active a las 5 de la mañana, mi cuerpo biológico ya está despierto. Antes uno despierta a las 5 y dice, ay, 2 horitas más, ¿no? Y se gira en la cama y vuelve a dormir. Eh, cuando activamos nuestras células madres, lo que yo siento es que el cuerpo, mi cuerpo, se siente extremadamente descansado a las 5 de la mañana. Abro los ojos, hago un análisis de mi cuerpo, de cómo nos sentimos. Inmediatamente la retroalimentación que recibo a mi mente es, ¿estás listo? Es como un reboot cuando prendes la compu, ¿no? Iniciando, pero estás listo, ve a conquistar el día y mi mente ya empieza a activarse y empieza a planear lo que tengo que hacer, ¿no? Y eh, esa es la gran ayuda que yo tengo porque muchas veces uno no tenía ganas de salir de la cama. A veces lo hacía por los hijos, ¿no? Pero querer salir y conquistar el día o ver que hay un día que conquistar era muy complicado. Ah, hubieron muchos días donde uno se quedaba en la cama y a pesar de que uno tomaba pastillas de diferentes, o sea, eran como 8 pastillas de un cóctel tremendo que recibía yo del hospital de veteranos, pero poco a poco uno me fui dejando los medicamentos y simplemente enfocándome en una manera más sana de buscar una manera independiente de vivir. Empecé a salir a caminar, empecé a buscar actividades en el invierno que disfrutaba cuando antes del invierno me rompía, inmediatamente me quedaba deficiente de vitamina D por falta de sol y por falta de salir, ¿no? Por falta de ganas. Entonces, ahí es donde yo me impresionó muchísimo STEM Active porque fue más allá de simplemente las lesiones físicas. Ya se estaban metiendo con temas donde sin motivación es difícil salirse, pero ya mi disciplina ya estaba muerta también. Entonces fue la disciplina de tomar mi STEM Active en la mañana. Mi esposa me enseñó, cuando lo tomas, tómalo con intención. Ella es el verdadero producto del producto al final del día, porque ella me decía, si lo vas a tomar, tómalo con intención. Y empecé a hacerlo de esa manera, ya con objetivos que quería conquistar en el día. Y bueno, un ejemplo bien básico es el de mi mamá que vino de vacaciones a visitarnos y pues aproveché para darle STEM Active y el primer comentario que hizo mi mamá como a los 3, 4 días fue así como, oye, mijo, ¿no tienes nada que pueda yo organizar, toallas que pueda yo doblar, ¿no? O si puedo coser ahí unos pantalones o camisas que estén rotas, dame algo que hacer, me decía, ¿no? Y quería ella, como que sentía ella ese deseo de mantenerse activa, ¿no? Y creo, fue bonito verlo en ella ya tiene más de 60 años, 65, y para mí fue cuando noté que lo mismo estaba pasando conmigo, ¿no? Era esa sensación de que quieres salir a hacer cosas, no quieres estar simplemente parado sin hacer nada. Y yo creo que ese es el efecto de sentir bienestar. Yo estaba muy acostumbrado a sentirme tolerante de mis dolores. De repente los dolores ya no estaban, estaba descansando mejor y la mente otra vez empieza
a planear en otras cosas. No estás en sobrevivencia donde estás tratando de arreglar problemas internos, sino que ya empiezas a proyectar afuera cómo puedes compartir STEM Active, cómo puedes emprender, cómo puedes mantenerte más ocupado de manera productiva, ¿no? Y no estar preocupado y sí ocupado. Tuviste una depuración, creo que varias ocasiones en cuestión de ayuno. Mm, Y siempre me comentabas de que acompañabas el STEM Active contigo. También me comentaste de que rompiste tú el récord de Gandhi en días de ayuno. Eh, claro. Cuéntanos un poquito de esa depuración, cómo te acompañó STEM Active, porque al fin y al cabo dicen que el ayuno, y aquí que estoy viendo a Max, comentan que los ayunos intermitentes o el ayuno completo que estás haciendo terminan siendo depuraciones del cuerpo. Entonces, Ujú. cuéntanos un poquito de cuántos días tuviste Sí. tu ayuno. Mi primer ayuno que hice en mi vida fue de 22 días y esto fue antes de STEM Active. Pero después de que empecé a tomar STEM Active, en base a la ciencia del ayuno, decidí poner algo a prueba y de hecho Antonio fue uno de los que hizo este ayuno de 10 días conmigo. Pero para hablar un poquito de lo que es la experiencia del ayuno, mis primeros 3 días fueron horribles. Fue pura agua, nada de comida, nada de sal, solamente estaba tomando agua. Si me daba hambre, me echaba una botella más de agua, ¿no? Y trataba de mantener el estómago lleno. Me repetía el credo del guerrillero del ejército militar, ¿no? Donde dices que nunca te vas a rendir, nunca vas a dejar a un camarada en el suelo o atrás, siempre vas a poner la misión en primer lugar. Y como hice esto para generar conciencia al suicidio de veteranos, sentí que no podía fallar. Fueron 22 días, sí, Gandhi se echó 21, no fue mi intención realmente ganarle a él, sino simplemente hacer algo por los veteranos que yo serví, ¿no? Y tenía dos amigos cercanos que también cometieron suicidio por aquí, que eran soldados, y me sentí que era algo propio, a pesar de que nunca lo había hecho. Eh, Cuando uno ayuna, después del tercer día, tu cuerpo prácticamente se desespera porque no tiene azúcar, no tiene los panes que está acostumbrado o la cafeína que tanto toma uno de Starbucks en la mañana, ¿no? Y por eso duele el cuerpo, da dolores de cabeza. Eh, ya después del cuarto, quinto día, uno empieza a sentir una clareza mental muy grande. Hay dos procesos que ocurren en ese momento. Uno entra en quitosis, que hay muchas dietas ahí que la gente hace donde se mantienen en quitosis para quemar grasa y bajar de peso. Y el segundo proceso se llama autofagia. Y la autofagia es la manera del cuerpo mismo de eliminar células cancerígenas y también células que no están en un performance ideal del cuerpo y las va desechando y eliminando y en ese proceso se crean a nuevas células, ¿no? Entonces, de cierta manera, tuve mi primera experiencia con notable de autogeneración, ¿no? Por medio de la autofagia. Pasa unos meses que estamos tomando STEM Active, ya algunos años después de ese ayuno, y me propongo hacer un ayuno de 10 días. Desafié a Antonio, nuestro vicepresidente, y nos lo echamos juntos, ¿no? Y para mí fue fascinante porque no sentí, para darles un ejemplo, esos 3 días donde me sentí horrible, no fue tan malo. Los descansos eran aún más formidables que cuando lo hice, porque descansas riquísimo cuando estás ayunando. Y me daba un sueño así muy profundo, muy rico, pero ya despertaba con una mente activa durante ese ayuno. Ciertos temas que estaba teniendo de menisco, por ejemplo, se eliminaron. Este hombro de repente ya tenía más movilidad también dentro del mismo hombro. Cuando ayuno me gusta hacer estiramientos en el sol para recargar un poco de energía. El calorcito del sol ayuda bastante. Y bueno, noté mucha movilidad, mucha elasticidad. Eh, lo que yo sentía de cansado cuando hice mi primer ayuno, donde caminaba despacito, aquí ya me daban más ganas de salir a caminar y estar en la naturaleza. Entonces fue un elemento importante dentro del ayuno, donde la autofagia creo que hasta inclusive inició en el quinto día en vez del séptimo día, que fue lo que noté en mi diario de experiencia de los 22 días.
ya noté autofagia como por el día 5. Yo creo que uno nota que está en autofagia porque deja de hacer del número 2 y cuando finalmente haces es algo muy diferente a lo que normalmente hace uno de número 2, ¿no? Entonces, como por el día 5 más o menos ya noté esa aceleración de la autofagia y bueno, hicimos el ayuno hasta el día 10 tomando 2 pastillas al día en la mañana con agua y pura agüita, ¿no? Es la ciencia del ayuno, bastante sencillo y no sentíamos hambre tampoco, entonces fue bastante positivo esa experiencia con STEM Active y jugar un poquito con la autofagia, ¿no? Muy bien, Max. Leo, antes de pasar a las demás preguntas, vamos a culminar unas cosas. Eh, ¿Qué otros productos de STEMAC, de Healthy Home tú estás tomando? Mira, el Prime para mí es titular. Les voy a contar que regresé de viaje ahí en México. Creo que lo que tomé de alcohol yo socialmente, no nada loco, pero fue mucho más de lo normal que normalmente busco tomar aquí. Pero al llegar a casa decidí hacer un examen porque me sentí un poco mareado, estaba muy deshidratado. Creo que el tiempo de Mexicali me deshidrató bastante, y la glucosa la tenía muy alta. Mi presión estaba a 159 ayer en la noche. Me eché un Prime y como a los 30 minutos tomé la presión otra vez, ya estaba a 131. ¿No? Entonces, para mí, mi salud de hombre es muy dependiente de un óxido nítrico. Me encanta que el Prime viene de la raíz de la betabel, entonces muy natural, tiene un poquito de azúcar nada más, pero su capacidad de dilatar las venas y oxigenar es crucial en mi dieta. El colágeno, por los temas de mis rodillas, a mí me gusta también mucho tomar el Amaze, es parte también de lo que tomamos aquí. Porque el colágeno sí tengo mi manera de tomarlo, me gusta tomarlo con comida y cada 2 días. Es un producto que a veces me molesta un poco el estómago si lo tomo con el estómago vacío, pero integral dentro de lo que es STEM Active Prime y Amaze. Eh, Me tomaría el STEM Active Pets, pero ya tenemos 2 perritos aquí en la casa y se los damos, ¿no? Eh, el AO12 es algo que sí tomamos como familia. Me gusta, es el único que les dábamos a nuestros hijos al principio hasta que el más grande empezó a boxear y decidí ayudarlo porque le costaba despertarse en las mañanas, ¿no? Y para ir a la escuela. Eh, AO12 es un producto para mí súper familiar para todos. Ayuda con los radicales libres del cuerpo, ¿no? Y reduce o aumenta, incrementa la vida de cada célula. Es un anti-edad, ¿no? No sé si así se dice en español, Anti-aging, sí. anti-aging, anti-aging. Y bueno, lo disfrutamos por ser un producto natural también, ¿no? No dudamos ser algo también importante, a pesar de que no sientes los efectos, obviamente, tan rápidos como lo he sentido con STEM Active y también con el mismo Prime también ahora. Ujú. Pues qué bueno, porque al fin y al cabo terminan siendo, como lo bien lo dice Healthy Home, un hogar saludable porque lo consume tu mujer, tus hijos y tú, y hasta las mascotas. Entonces, todos los productos los ocupas y a la larga, pues a lo mejor han de decir, oye, pues es mucho dinero lo que invierten en su salud, pero pues bueno, creo que hoy en día la compañía, en los rangos en los cuales estás, tu producto y los productos familiares te terminan saliendo gratis porque esos son los grandes beneficios que tiene la propia compañía Healthy Home. En el momento en que tú vas posicionando a tu propia gente o a tus propias familias, pues vas ayudando de abajo para arriba para que los productos vayan siendo gratis y automáticamente pues no te cuesten. Así es, y yo creo que empezamos ese proceso de que notábamos que el STEM Active venía gratis ya a unos 18 meses. Hay gente en México que vi como por ejemplo tú, Mario, que crecieron tan rápido. Para mí fue así un proceso de aprender a hacer la venta directa, de aprender a hacer el negocio, a pesar de que ya había hecho otros negocios. Esto fue muy diferente y sigo transformándome, cada vez haciéndome, yo creo, un mejor miembro ejecutivo, aprendiendo cómo hacer este negocio de diferentes maneras, pero manteniéndolo de una manera sencilla y orgánica, ¿no? Eh, sí, los productos salen gratis, es algo bonito porque es un pasivo que luego uno se duerme y vas recibiendo notificaciones, hey, tu equipo está creciendo,
O llega el viernes y ves cuánto se depositó y dices, wow, qué padre, ¿no? O sea, realmente Lo es algo que disfrutas. sí lo disfruto porque uno sí quiere compartir salud y quiere ver a todos saludables, pero como todo negocio también quieres contribuirte por el esfuerzo, ¿no? Y ha sido bonito tener el producto gratis, pero también reinvertir en producto, tener inventario. Yo creo no estamos en un momento de, bueno, estamos llegando a ese momento donde ya dejamos nuestros trabajos, mi esposa y yo, y para dedicarnos al 100 a Healthy Home y algunos otros emprendimientos que tenemos. Pero Healthy Home ha creado ahora sí una base en la que yo puedo construir porque cubre ciertos gastos, cubren los gastos del producto y me permite pues enfocarme en el proyecto de construcción en el que finalmente encontré una manera en que mi hijo que juega tanto videojuego pudiera hacer algo que nadie más sabe hacer tan bien como él, que es a operar la excavadora que tenemos, ¿no? Cuando ponemos estos proyectos de demolición, él ahí está en la máquina. Entonces, es bonito, porque antes con el ejército pensé que ya se había acabado mi vida a los 33 años, había contemplado ese suicidio varias veces, casi lo hice. Curiosamente, el pensamiento fue, mi Mercedes está paga y tiene asientos blancos y a mi papá le gusta este carro, déjame salgo. Y en lo que me salí del carro, llegó la policía y fueron muy gentiles en hablar conmigo. Fue un momento que no voy a olvidar aquí arribita de la casa, pero como te digo, eh, Healthy Homes, STEM Active me ha dado propósito, me ha dado identidad y me ha regresado tres cosas que había perdido. Mi familia, mi salud y mi tiempo para hacer lo que disfruto y es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Como familia consumimos el producto, nos identificamos muy bien con eso. El tiempo que tenemos ahora para hacer cosas como la constructora con mi hijo y pues Healthy Home con mi esposa estar ahí presente en los juegos de fútbol de Luca, que antes me perdí 3 años de su vida con el ejército. Eh, o sea, no tengo nada más que agradecer a Healthy Home y seguir ofreciendo a otros esa misma oportunidad de que un día dejen sus trabajos, ¿no? Y puedan también dedicarse a esto al 100. Tocaste algo muy importante porque al fin y al cabo, cuando uno empieza en este tipo de negocios, hablando ahora ya del negocio de la salud, porque Ujú, puedes ser consumidor o meterte en el negocio. Eh, Cuando uno inicia en esto, pues uno lo ocupa como un side business, no como un negocio principal. ujú, Cuando tú me platicaste que qué crees que ya renuncié a mis trabajos y mi esposa también renunció a sus trabajos, quiere decir que te quedas sin una entrada fija real para subsistir en la vida y día diaria, como el gas, la luz, el teléfono, los servicios básicos que puede tener una familia y más cuando son cuatro y los más las mascotas. ujú. Hoy en día, ya lo que me estás comentando es que hoy en día ya Healthy Home te está cubriendo esas necesidades. Sí, suplementa. Tengo obviamente un retirito que recibo del ejército que ayuda, pero ya casi Healthy Home es la misma cantidad de lo que recibo del ejército y que sí, como dices tú, suplementa para cubrir las necesidades básicas. Cuando uno tiene esas necesidades básicas cubiertas, ya no ves el tiempo de la misma manera donde intercambias tiempo por dinero. Mi mente se ha orientado muchísimo he trabajado con veteranos ya por 6 años. Me gusta mucho servir en ese espacio de ayudarlos. Soy obviamente un sobreviviente de suicidio, si queremos decirlo así. Quizá no es la manera correcta de decirlo, pero un sobreviviente de depresión y de ansiedad y de las cosas que nos llevan a esa decisión permanente, ¿no? Y eh, sí, o sea, es bonito tener ese tiempo donde ya las necesidades están cubiertas y te enfocas en construir, te enfocas en servir, en ayudar a otros y el concepto que tenemos aquí es prácticamente eso. Cuando yo empecé, eran Leo y algunas personas en una sala y yo era un vendedor de productos de repente, ¿no? Me encontré así, pero sin mucho testimonio. De repente uno empieza a recibir testimonios individuales del producto. Mi primo que por toda su vida ha tenido psoriasis y de repente de Navidad le regala una caja sin intención alguna, así como, pues, ojalá y se lo tome, ¿no? Y a los 20 días me manda una foto de sus manos rosas y lisas, ¿no? Y me dice, hoy acaricié a mi esposa, ¿no? Para decirlo de una manera menos gráfica, pero me dice, pude ser íntimo, ¿no? Sus manos no estaban ásperas ya y cuando escuché eso me dio mucha alegría porque son
pequeños detalles de la vida que uno no cree que es importante y de repente eso cambió para mi primo y ya fue cuando dije, ok, hay algo especial aquí, vamos a echarle ganas, veo un producto innovador que no existe en otro lugar, que realmente hace efectos porque los está haciendo en mí y en la gente que ya conozco. Sé que no es mentira lo de las manos de mi primo, siempre las saludamos, ¿no? Entonces es el simplemente poder ver el negocio, ¿no? Y ver que es muy viable, que la gente tiene una oportunidad muy grande de ser primerizos en un negocio de y que el modelo de negocios mismo del plan de compensación es un plan justo que paga muy bien. Eh, Te decía, me veía como un vendedor de productos. De repente, el método de replicación me hizo sentirme como un gerente. Y de repente de gerente pasé a director y tenía más gente abajo. Y no quiere decir que el trabajo estaba hecho, al contrario, me volví yo un líder de una organización de ventas. Me escribí yo mi propio título de cierta manera, mi propio chequecito, ¿no? O sea, no fue que me promovieron desde arriba, sino que por mis propios esfuerzos me fui volviendo ese líder de ventas. Hoy, ya a un nivel elite, pues uno se siente como quizá un director, un senior director o tal vez un vicepresidente de ventas de cierta manera, donde tenemos toda una estructura de líderes abajo que están haciendo sus reuniones de uno a uno, que están haciendo juntas en grupo, ¿no? Juntas de oportunidad por internet o en casa. Estoy participando en juntas con ellos, dando mentorías. O sea, es un trabajo mucho más complejo conforme vas avanzando y no es solamente en base a producción, sino que a desarrollo de seres humanos. Entonces, sí he estado trabajando, sí he trabajado en corporativos, he trabajado en el área financiera y de tecnología como gerente. Y la verdad es que este modelo no es muy diferente de ser un líder dentro de una organización de ventas corporativa. Simplemente aquí cada quien tiene un cierto nivel de responsabilidad por sí mismo y su propio negocio, ¿no? Y colaboramos porque para mí es un labor de amor el poder crecer juntos y ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos. Pues Leo, la verdad, muchísimas gracias. Como siempre, todos estos jueves siempre hay un testimonio. No es que supere uno al otro, sino simplemente nos dejan con como dirían ustedes los que hablan el idioma del inglés, con los good bumps, que son la piel de gallina. Ujú. Sí, sí es impactante porque al fin y al cabo uno no conoce los problemas porque no están en los zapatos de ellos. Leo, de verdad te quiero agradecer muchísimo esta entrevista, este café tan íntimo que tuvimos para antes pasar a a las preguntas, saludos de toda la comunidad. Max había levantado la mano por ahí. Max, no sé si sientes por ahí para que tomes ya la palabra. Adelante, Max. Aquí estoy. ¿Cómo estás, Leo? Hola, Max. Oye, una preguntota, ya es que yo soy muy, ya hemos platicado mucho de este tema. ¿Cómo manejaste el tema de la hiponatremia? Porque entiendo que nada más tomaste agua, pero no Ujú, tomaste sal durante ujú. 21 días. Buena pregunta. Eh, es interesante. Cuando empecé el ayuno, sí estaba preparado con algo que se llama Keto Chow, ¿no? Lo puedes comprar en Amazon, son electrolitos, es una agua saladita y nosotros necesitamos ciertos minerales y electrolitos para sobrevivir. Eh, Cuando a mí me daba dolor de cabeza, yo agarraba un poquito de sal rosa Himalaya, creo que se llama así, ¿no? El sal de Himalaya, y me lo ponía abajo de la lengua, solo un poquito de ese sal. Y el dolor de cabeza se iba. Eh, Más o menos por el día 18, 16 de mi ayuno, el más prolongado, sí llegué a usar el Keto Chow, que son dos, tres gotitas en tu agua y ya estás adicionando los electrolitos. ¿Por qué lo hice? Porque empecé a sentir calambres en las pantorrillas en la noche y fue la manera de ayudarme, ¿no? Fue mi indicador de que ya estaba bajito de electrolitos. Entonces sí, se suplementa uno con el Keto Chow. Eh, mi coach, el que estaba conmigo durante ese proceso, me decía que debería de hacerlo diario. Yo sentía que me hacía retener mucha agua cuando lo hacía y entonces bueno, fui un poquito loco en ese sentido, no sé si indisciplinado, donde solo lo hice cuando los calambres vinieron.
Pero sí, yo recomendaría, y en el video que hice de los ayunos, sí recomiendo el uso del Kiro Chow, pero que uno vaya analizando los efectos de absorción de agua, retención de agua y cuánto Kiro Chow estás usando, porque igual y también el cuerpo tiene esa capacidad de crear, bueno, de estabilizarse, ¿no? Hasta que ya empiezas a ver esos resultados que te despiertan en la noche con dolorcitos de calambre, ¿no? ¿Y por qué no solamente sal de mar? Pudo haber sido, quizá el coach que yo tuve ahí me recomendó usar el Kiro Chow porque era lo que él usaba para sus ayunos, pero yo usé la sal esta rosita porque era lo que teníamos aquí en la casa. Me imagino que sal normal podría ser igual de efectivo, ¿no? Tiene un poco más de yodo y otros minerales que quizá la sal de Himalaya no tenía. Sería sodio y cloro. O sea, por eso te preguntaba, porque si fueron muchos días y la hiponatremia es una situación bastante delicada, ¿no? O sea, Ujú. más o menos para que tengamos una referencia. Por cada litro de agua debemos de tomar eh, 5 gramos de sal para Ujú. mantener el equilibrio hídrico y que podamos manejar la electricidad, por eso te van los calambres. Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante nada más para las personas que vayan a querer hacer los ayunos, nada más tener cuidado con la hiponatremia y pues cuando sudamos, sudamos sal, cuando lloramos, lloramos sal y cuando nos falta sal, el riñón y la tiroides se lastiman mucho porque pagan con 2 gramos de sal, ¿no? Y ese Shao, por ejemplo, ¿cuántos gramos te tomabas al día? Yo creo que bueno, las veces que lo tomé eran como unas 3 a 5 gotitas dentro de la botella que yo tomaba y con eso nada más me ayudó. Fueron unos 2, 3 días. No fui muy disciplinado, como te digo, en el Kiro Chow. Esto fue muy a la militar, donde vamos a completar esta misión, aunque nos cueste la vida, ¿no? Pero fue un momento durante COVID más o menos donde nosotros estábamos muy preocupados con ciertos compañeros nuestros que estaban perdiendo un poco el juicio y bueno, se hizo de esa manera, ¿no? Ya más adelante con otros ayunos sí lo implementé porque quería seguir las reglitas y sí, el Kiro Chow es fundamental, sí te va a retener un poco más de agua, pero al final del día, como tú dices, es la manera segura de hacerlo, porque al final también tengo entendido que el cuerpo mismo tiene cómo producir electrolitos, pero en un shock donde ya no has comido por mucho tiempo y es pura agua, pues es difícil sacar donde no hay, ¿no? Sí, porque entonces eso se llama hiperhidratación, Ujú. te da un edema intracelular en el cerebro. Entonces eso es bien, eso hay que tener ahí mucho en el radar. Por eso no, yo no sabía ese producto. O sea, yo lo que siempre hago, como comentaba Mario de los ayunos, es la sal. O sea, sal de mar, sodio y cloro. Pero te agradezco mucho la Ujú. explicación. Muchas gracias y de nuevo impresionado de tu relato. Muchas gracias. Sí, Maxi. Gracias, Max. Y no Adelante, soy un Sergio. profesional de ayunos, nada más dejo claro, fue un momento quizá empático y donde queríamos luchar por muchos, ¿no? Y ese fue el punto. Gracias. Adelante, Sergio. Hola, hola a todos. Mi Leo, ¿cómo estás? Qué gustazo ¿Qué onda, saludarte. Sergio? Gusto. Yo nada más quiero decirles unas poquitas palabras ya para despedirnos. Eh, Les quiero decir que tuve el honor, como Mario, de conocer a Leo hace un año y les comento que es una de las personas que cuando lo conoces parece que tienes 20 años de conocerlo o más. Es una química espectacular la que irradia y la amistad, porque yo puedo presumir, y así lo presumo a él, como un nuevo gran amigo, que aunque han sido pocas las ocasiones de tener la oportunidad de estar en persona, desde aquella vez en México, que también tuve el gusto de conocerlo, entrevistarlo, y luego pues ya la convivencia que pudimos tener en el evento de Cancún y ahora que vinieron a visitarnos,
de verdad que es una química que no todos tienen y que siento un honor de haberte conocido. Leo, tu relato sí es espectacular. Como dice Mario, todos son únicos, pero cada uno tiene esa esencia tan personalizada como la tuya. Y pues antes que nada, pues agradecerte y agradecer tu nueva amistad con la que contamos. Muchas gracias, mi Leo. Gracias, Sergio, y así lo siento también. Nos fuimos con nostalgia Sí, de familia, así que y espero regresar pronto. aquí estamos esperándote, mi Leo. Abrazo Gracias. fuerte. Gracias. Gracias, Sergio. Pati, adelante. Pues bueno, escucharte fue muy enriquecedor, me gustó muchísimo. Ya encontraste tu propósito, ¿por qué estás haciendo esto de Healthy Home? A mí me costó muchísimo trabajo durante muchos años, me decían, ¿cuál es tu propósito? Yo no sabía cuál era mi propósito. Pero cuando empecé a cambiar la vida de las personas, cuando cambió la mía, y como me pasó, o como te pasó a ti, empezaron a probar el producto y te empiezan a dar testimonios, dices, wow. Esa gratificación, ese reconocimiento, ese de ayudar a alguien, es la memoria del corazón que te vas a llevar siempre. Independientemente de que ganes dinero, el poder ayudar a otro ser humano es increíble, no tiene precio. Eso a mí me encanta y me apasiona. Entonces, yo creo que conectarnos y escuchar todos los jueves testimonios, todos los que muchas personas que te dicen que no sienten nada y que a pesar de todo seguimos, porque el escucharte a ti es una retroalimentación para nosotros también y decir, wow, sí se puede y seguimos teniendo testimonios. Hay miles de personas que dicen que no, pocos se dan la oportunidad y creo que esta es una mejor oportunidad para tener mejor calidad de vida y ver cómo queremos vivir dentro de 5, 10 o 15 años. La vida pasa rapidísimo y nos tenemos que preocupar por eso. Y esta es una solución, yo creo que es como un seguro de salud, estar previniendo para estar bien. Entonces me encantó escucharte y bueno, te mando un beso y la verdad, felicidades por tus decisiones. Gracias, Pati, te agradezco tus palabras y la verdad es que uno vive un poco de síndrome de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en español ese síndrome, Mario? Cuando impostor, ¿no? Síndrome de impostor. Pero es por eso es tan importante el tener un testimonio personal del producto o por lo menos un papá que ves resultados que ya está viejito o alguien, alguien cercano, ¿no? Porque sí es difícil a veces vender, donde vender producto en vez de compartir salud, ¿no? Y el síndrome de impostor, pues yo creo que a todos nos ocurre hasta que ya se vuelve un parte natural de nosotros, la asociación de la marca personal con lo que es Healthy Home. Pero sí, es bonito cuando ya llegas a ese punto donde eres producto del producto y ya no hay síndrome de impostor, porque creo nos volvemos personas muy peligrosas en el mundo de la salud, porque la gente pues es lo que quiere, salud, y nos volvemos esa luz para muchos, ¿no? Muchísimas gracias, Pati. Y bueno, leyendo aquí comentarios que pusieron por parte de Ana Laura, Leo, muchas felicidades, qué valor para superar las pruebas que viviste. Sé lo que es Gracias. estar deprimido y no se lo desea a nadie. Te admiro y sé que tienes mucho bueno que hacer para adelante. Dios contigo. Maru, Leo, muchas gracias por compartir tu testimonio. Felicidades. Pues Leo, Gracias. muchísimas gracias, de verdad. Esto va a quedar grabado como siempre, va a estar puesto en YouTube pues para toda la gente que quiera compartir, porque muchas personas viven de depresión y muchas personas pueden estar en el mismo lugar donde tú estuviste. Entonces, escuchar este tipo de testimonios pueden tener una ayuda, no nada más por el producto STEM Active, sino simplemente una ayuda que pueden salir adelante sin cometer la acción, la acción que conlleva. Leo, te agradezco mucho este tiempo que tuviste, esta hora fue muy enriquecedora. Y Gracias. a todas las personas, ¿algo que más que quieras decir antes de retirarnos? No, la verdad es que ya los extraño a todos. Espero estar ahí para echarnos unos tacos nuevamente y gracias por recibir a este brasileño dentro del rebaño sagrado de México. Así que muy agradecido por ustedes y vamos a seguirle echando ganas. Muy bien, Leo, pues ahí Marta comenta, bendiciones para ti, tu familia, un gran abrazo, muchas Gracias. gracias por compartir. Y pues a todos ustedes, Healthy Lovers, los espero para el próximo jueves con otro testimonio
que como siempre nos dejan impactados. Que tengan un feliz fin de semana y que tengan buena noche. Hasta